Hola y bienvenidos. Les agradezco muchísimo el estar aquí a un nuevo video. Esta tarde tengo el placer de conversar con Eric Robledo, un amigo y profesional, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la UNA. Y te quiero agradecer, Eric, por tomar este tiempo. Hola, hola, saludos a todos, Nelson. Gusto estar platicando contigo. Bien contento de poder conversar de estos temas apasionantes de la administración, gerencia de proyectos. Y bueno, aquí estamos para conversar. Excelente, muchas gracias de nuevo, Eric. Pues voy a hacer una breve presentación sobre el currículum de Eric Robledo, quien es licenciado en Administración Industrial y Negocios en Unitec. Además tiene una maestría en finanzas y ha sido contralor financiero en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola, desde el año 2016 al año 2019. Además, pues nos contará acerca de su experiencia en proyectos de alianza público-privados para que nos pueda ser de utilidad en este proceso que estamos aprendiendo sobre la formulación y evaluación de proyectos. ¿Te parece si comenzamos, Eric? Sí, adelante, adelante, claro que sí. Tengo, Suena tengo, muy bien. excelente. Tengo una pregunta para que comencemos de manera libre. Pues cuéntanos un poco sobre la experiencia tuya en el área financiera, específicamente en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Sí, excelente. Nelson, bueno, ante todo, felicitarte y también a todo tu auditorio de estudiantes por estar priorizando estos temas de los proyectos de APPs, de alianzas público-privadas. Este es un sector que yo considero que a nivel nacional ha estado, creo que abandonado o no se le ha dado la importancia adecuada. O sea, es un sector de proyectos que maneja miles de millones de dólares en presupuesto. Y me parece que la realidad hoy en día es que le prestamos más atención a otras áreas que no es que dejan de ser importantes, pero realmente que como sector académico sobre todo tenemos que estar bien empapados de qué decisiones son las que se toman, cómo se están estructurando estos proyectos, sobre todo para esta clase, cómo se formulan, cómo se están evaluando, qué criterios se utilizan, y bueno, y en general cómo se está haciendo, ¿verdad? Porque es un sector bastante interesante, relativamente nuevo a nivel mundial, no digamos acá para Honduras. Entonces, es momento de empezar a hacer precisamente eso como lo estás haciendo, de empezar a revisar y a poner en agenda estos temas para las clases de proyectos que creo que ahora se está haciendo con buena marcha. Bien, ya hablando puntualmente del tema de Palmerola, bueno, la labor que hacía ahí como contralor financiero era bastante amplia, ¿verdad? Digamos que era una organización bastante, no era muy estrecha, era bastante amplia en el sentido de que a nivel directivo todos teníamos pues una cuota de responsabilidad bastante elevada, y no solamente nos dedicamos en mi área, por ejemplo, que era el área administrativa financiera, nos dedicamos también a la parte de la gestión del proyecto con todos los stakeholders, ¿verdad? A todas las entidades que están participando en el proyecto. Por el monto de inversión y por la cantidad, sobre todo, de cooperantes que estaban involucrados ahí, la cantidad de fuentes de financiamiento que tenía este proyecto. O sea, no solo estamos hablando de que la empresa para la cual yo trabajaba, que era Palmerola International Airport, o PIA se le llamaba, que era una sociedad de propósito especial que estaba financiando buena parte del proyecto. Entonces, no solo la empresa era la que estaba involucrada ahí, sino que estaba, bueno, la empresa a través de su capital propio, también está involucrada los acreedores del proyecto con un 80% del financiamiento, está involucrado el gobierno de Honduras, lógicamente, a través de los fondos de la cooperación externa que provenían de que ellos daban financiamiento en especies y no en efectivo. Y también el gobierno de Honduras, a través de un presupuesto, de una subvención de capital, también estaba participando en el proyecto. Entonces, la labor de control que hacíamos nosotros revestía de bastantes complejidades por la cantidad de gente que estaba involucrada en el proyecto, y que cada quien de cierta forma trataba de jalar agua a su molino, y nosotros como empresa estábamos en medio de este océano, ¿verdad? Nosotros como empresa lógicamente interesados en que como todo proyecto
pasar rápidamente de una etapa de formulación y ejecución, pasar cuanto antes a una etapa de operación y de generación de ingresos, para poder empezar a repagar la deuda y empezar con la actividad comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como un tema introductorio, que era como un poco cómo estaba envuelto el proyecto, con una gran cantidad de stakeholders o de actores relevantes, que cada quien jalaba agua por su molino, pero sobre todo nosotros éramos los que teníamos la prisa y la presión para poder empezar a generar ingresos cuanto antes. Todos los demás agentes que tenían una participación en el proyecto, digamos que cada quien cumplía con, ok, yo te entrego lo que yo financio, y no tengo mucha prisa en ese sentido, más que cumplir con la normativa por ser fondos públicos que manejaban estas otras entidades. Entonces, variaba mucho el enfoque de cada fuente de financiamiento, y por ahí es donde se fueron dando posteriormente muchos retos que ya vamos a ir platicando sobre eso. Muy bien, excelente. Respóndeme, entonces, ¿estuviste en el proceso de formulación y evaluación del proyecto como tal? Sí, yo para la empresa para PIA, yo estuve trabajando en la parte desde que el proyecto estuvo muy pequeño, o sea, desde que el proyecto ya se formuló y ya fue estructurado por parte del gobierno, se lanzó una licitación pública internacional, y luego la empresa PIA, ¿verdad? Se hizo adjudicataria del proyecto, y es justamente ahí cuando yo entro a trabajar para esta empresa, en el momento en que ya la empresa empezaba a conformar un equipo para las primeras actividades que se le vienen, ¿verdad? Que era el proceso de todo el tema del due diligence o la debida diligencia para obtener el financiamiento, o lo que se le conoce como el cierre financiero del proyecto, que es un proceso que teníamos ciertas expectativas y terminó siendo de manera diferente. Vamos a platicar de eso. Pero todo ese tema de debida diligencia administrativa, financiera, legal, preparación de condiciones previas para iniciar con la ejecución del proyecto y los desembolsos que se van a venir. Entonces es en esa etapa cuando yo entro, y creo que fue algo positivo, porque lo mejor que nos puede pasar es entrar en una etapa temprana, ¿verdad? Ya para ir como agarrándole un know-how al proyecto. Es diferente a entrarle ya cuando la cosa empezó más adelante. Entonces creo que eso me ayudó un poco a tener un conocimiento amplio del proyecto. Buenísimo, buenísimo. Leí una nota periodística que el aeropuerto de Palmerola está considerado para ser el más grande y moderno en Honduras. Uh Sin -huh. embargo, no nos pone una ventaja competitiva regionalmente, porque vemos aeropuertos como en la ciudad de Panamá y otros aeropuertos en la región que son pues mucho más grandes. Uh -huh. Dejando un poco de lado los aspectos competitivos regionales, a mí me gustaría que me comentaras sobre cómo se lleva a cabo el proceso de levantamiento de capital para un proyecto de tal magnitud como un aeropuerto. Sí, esa primera parte que mencionabas, bueno, el factor competitivo, ¿verdad? Es que es una forma también de cómo lo visualiza el público muchas veces. Pensar de que, bueno, que El Salvador tiene no sé cuántas mangas, y que miren, que Panamá no sé qué. Eh, eh, claro, como público tendemos también a querer... Eh, a tender a compararnos, ¿no es cierto?, con aeropuertos que son muy distintos, que tienen otra naturaleza, que son otros mercados, que para el caso del aeropuerto de Panamá que mencionabas, pues ya tiene un hub de Copa Airlines. Entonces ya son aeropuertos que ya tienen un mercado bien establecido, y que ya tienen a las aerolíneas, que son sus principales clientes, ya están ahí concentradas, ¿verdad? O sea, es un mercado que lo tienen, y Copa te dice, bueno, yo ocupo un ala que solo sea mía, y Copa te ayuda y se establecen convenios de este tipo. Digamos que ahorita es una etapa un tanto temprana, Almerola. Si bien es cierto, ya se hicieron en su momento acercamientos con aerolíneas que todavía no tienen una presencia, como le llamamos aquí, un hub logístico. Muchas empresas, muchas aerolíneas mexicanas incluso están interesadas en poder establecer un hub o un punto cercano aquí en Centroamérica, porque no lo tienen en ningún otro país. Y un proyecto, como se le conoce a Palmero, un proyecto
brownfield que viene de ya unas infraestructuras que ya estaban por ahí, pero es un proyecto que con una terminal nueva, con una serie de inversiones nuevas que se hicieron, se presta mucho para poder instalar una inversión nueva ahí, ¿verdad? Que no es el caso, por ejemplo, de Comalapa en El Salvador, que son aeropuertos que ya están como que al borde, entonces más bien tienen que hacer inversiones un tanto más fuertes para poder acoplar esa infraestructura que ya está vieja a una infraestructura que demanda los tiempos contemporáneos. Entonces Palmerola como un aeropuerto contemporáneo trae esas palancas ahí clave. Con respecto al tema del levantamiento de capital, bueno, por ser un proyecto de 200 millones de dólares, que bueno, antes en el proceso de estructuración estaba previsto para 160 millones de dólares, pero después por los constantes incrementos presupuestarios que se dieron, muchos de ellos famosísimos escándalos que se dieron en el Congreso, todo esto hace mucho ruido, evidentemente, ¿verdad? Pero es producto muchas veces de una mala planificación que se ha venido dando desde el inicio. El tema del levantamiento de capital, desde un inicio que surge un proyecto de esta naturaleza, de 160 millones de dólares, como surgió, ya demandaba que pudieran participar entidades, ya sea a través de un operador con experiencia o a través de un operador en consorcio con un constructor local, para que se encargara de los temas constructivos, que son temas que pues, se pueden resolver a nivel local de forma más eficiente. Ya demandaba pues, que la empresa pudiera tener un capital grande, pues digamos que creo que el límite, o no el límite, sino que el requerimiento en ese momento eran 6 millones de dólares iniciales, o sea que la empresa tenía que saber que con ese monto mínimo tenía que entrar. Ya más adelante, al momento de hacer el cierre financiero, se estructuró de tal forma de que el 80% iba a ser a través de deuda, o sea, más o menos, si no me falla la memoria, eran 69 millones de dólares a través de una deuda sindicada, y luego el 20% que aportaba el inversionista iba a venir a través del capital propio, que eran aproximadamente 18 millones de dólares, para una inversión referencial total de 87 millones de dólares. Eso es lo que aporta el privado, ¿verdad? Que si ya lo comparamos para un proyecto que terminó siendo de 200 millones de dólares, entonces estamos concluyendo de que el privado en este caso pone menos plata que el gobierno, ¿verdad? Algo que no es tan usual. Pero con respecto al tema de eso ya podemos hablar más enseguida, pero con respecto al tema de levantamiento de capital, sí ya el proyecto desde un inicio te lo limitaba a que tenían que ser grupos empresariales fuertes, pues, con una capacidad económica bastante elevada, y esto viene siendo también como un requerimiento de que tienen que venir empresas y tienen que comprometerse con el proyecto, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que una empresa, por un lado, busque completamente financiar el proyecto y que la empresa no esté, de cierta forma, anotando sus propios riesgos, ¿verdad? Es parte de demandarle a la empresa que como la misma naturaleza de las APPs lo demanda, son riesgos compartidos. El gobierno te da, pero la empresa privada te da también. Entonces se comparten riesgos desde el tema de diseño financiero, como en este caso. Entonces, ya más puntualmente en el caso de Palmerola, la empresa fue capitalizada mayormente por EMCO Inversiones, que es una empresa que bueno, también manejaba parte de la filial, parte del grupo económico estaba Lutech, que es parte del grupo económico de EMCO, que tiene holding de la empresa. Entonces Alutech, que es una entidad, una empresa que tiene participación en toda Centroamérica, y que es bastante solvente, y bueno, pudo hacer una alianza estratégica con la gente del aeropuerto de Múnich, que en este caso ellos son especialistas, asesores en toda la parte de aviación. Se crearon sinergias para que a través de la parte hondureña de Alutech se pudiera dotar la parte del capital propio de la empresa de los 18 millones de dólares, y a través de este se constituyó el capital, ¿verdad? Y ya más adelante entonces ya fuimos en búsqueda del financiamiento. Eso es un poco cómo está Súper. entrelazado todo esto. Sí. Sí, mira que me llama muchísimo la atención cómo habla de crear alianzas estratégicas. Y es que en parte un grupo financiero necesita también de un experto técnico, en este caso el Aeropuerto Internacional de Múnich
en Alemania, proveía de esa, digamos, de ese conocimiento técnico para la gestión del proyecto y para el mantenimiento del proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me llama poderosamente la atención cómo nos hace reflexionar de la importancia de las alianzas estratégicas en los negocios y cómo estos pueden unirse, crear sinergias para hacerle frente a un proyecto específico. Cuando te hablaba de la importancia de, digamos, de analizar el entorno, de ver la competitividad regional y todo esto, te lo hacía saber porque es muy importante dejar claro que los inversionistas no van a poner de su plata, sobre todo de esos montos tan estratosféricos, ¿no? Por proyectos que realmente no sean rentables a lo largo del tiempo. Y fíjate, Eric, que encontré una noticia que según el estándar de aviación estipula que el aeropuerto internacional de Palmerola sería el segundo aeropuerto más lejano de su capital en todo Latinoamérica, Sí. porque ese estándar considera que 40 kilómetros es la lejanía normal, pero Palmerola tendría 70. Ujú. Ahora, esto trae un factor de riesgo operativo porque pues no se sabe qué pasaría en un futuro. Por eso, y atando todo eso, te lo mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo se siente un inversionista sabiendo que existen riesgos operacionales y que este proyecto estaría catalogado como un aeropuerto lejano, ya con rango fuera de lo normal? Y ya nos explicaste un poquito sobre cómo se levanta ese capital, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional, ¿verdad? Hubo colocación de bonos también, Eric. No, no, para Palmerola para Palmerola no hubo colocación de bonos, fue un financiamiento a través de un crédito sindicado con la Banca Nacional. Y había un banco guatemalteco también involucrado, sí, sí. Pero no hubo colocación de bonos. Sí sé que Alutech, la empresa hermana, estuvo involucrada en un proceso no de colocación de bonos, sino que utilizaban otra figura de titularización de flujos futuros, pero era para sus actividades ya comerciales, o sea, ellos se dedican más a la comercialización de materiales para la construcción, pero eso de cierta forma le ayuda porque Alotech viene siendo como la empresa que respalda financieramente con la solidez de sus operaciones a Palmerola, porque Palmerola es una sociedad de propósito especial que de hecho a día de hoy no tiene ingresos. Entonces no es más que un proyecto que está ahí y que está nadando en un entorno altamente dinámico, movible, y que cualquier cosa te lo puede tumbar, pues realmente. Entonces, al momento en que un banco o un inversionista o quien sea que está haciendo un análisis de riesgo va y mira, ok, cuáles son mis posibles riesgos de invertir ahí o de hacer que este sea mi socio o mi cliente, entonces ellos evalúan todo ese tipo de cosas. ¿Qué respalda de que yo estoy haciendo negocios con alguien serio y que al final pues me va a responder? Porque acordémonos que en una concesión de alianzas público-privadas, realmente que el dueño del proyecto sigue siendo el Estado. El privado únicamente tiene un activo intangible para efectos de como una especie de licencia de operación. Más no, el inversionista puede venir e hipotecar el inmueble, no puede hacerlo porque contablemente y en la práctica no le pertenece. Entonces, eso es un poco como la parte del análisis de riesgo. Que hablando de riesgo, tocando lo que me mencionabas acerca de la lejanía y de todo esto, ese es un aspecto, creo que a nivel de inversionista, ese era uno de los temas que más preocupaba, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, bueno, no es tanto por el tema de la lejanía por sí solo, sino por aspectos de conectividad. Ahí a ese tipo de riesgo le llamábamos nosotros riesgo de tráficos, porque Honduras se da la situación de que si tenés, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa no podía ser que manteniendo Toncontín ibas a tener a Palmerola a 78 kilómetros, siendo dos terminales internacionales. Están muy cerca para manejar vuelos internacionales cada una. Ajá, y además, el aeropuerto de San Pedro Sula tampoco, o sea, está lejos de Tegucigalpa, sí, pero si ya le ponemos a Palmerola en la ecuación,
Palmerola viene estando como casi a la mitad del camino entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. No a la mitad, pero sí como digamos, un 35%, 40% cuando uno va para el norte. Entonces, ¿cuál fue una de las situaciones que nosotros pedimos para mitigar ese riesgo? Pedimos que se tenía que cerrar el aeropuerto de Toncontín. Totalmente, para vuelos nacionales e internacionales. Eso fue allá como en el 2016, una cosa así. Desafortunadamente era un año político que ya se avecinaban las elecciones y se nos pidió de que, porque ya se habían autorizado todos los temas estos para cerrar Toncontín para siempre, o sea, ponerle la lápida. Entonces hubo mucha, no sé si te acuerdas, hubo mucha resistencia a nivel del Congreso, muchos diputados ahí, habían manifestaciones, etcétera. Pero nosotros sabíamos de que lo mejor que le podía pasar al país era cerrar Toncontín, ¿verdad? Nosotros como empresa y poniéndonos también como desde un punto de vista de país, porque nosotros así lo mirábamos, era lo que más convenía. ¿Por qué razón? Porque al dejar abierto Toncontín, incluso para vuelos nacionales, se te activaba de nuevo ese riesgo de canibalización de tráfico, que te lo activaba San Pedro Sula. ¿Por qué razón? Porque buena parte o la mayor cantidad de los ingresos que le provienen a la concesión de Palmerola y todas las concesiones que tienen actualmente, yo diría que un 80-90% de los ingresos provienen del tráfico internacional. Entonces, Toncontín tiene un tráfico, creo que era aproximadamente 300,000 pasajeros de salida y más de 250,000 eran vuelos internacionales. Entonces, el puente que se armaba ahí era de la cantidad de personas que viajaban de Tegucigalpa, hacían escala en San Pedro Sula para agarrar su vuelo a Miami o a Houston o donde fuera. Entonces, muchas personas optaban por hacer esta conexión de vuelo nacional de Toncontín para agarrar su escala internacional en San Pedro, porque les salía más barato viajar de San Pedro Sula. Entonces, al dejar abierto Toncontín, incluso para vuelos nacionales, podía ocasionar de que Palmerola quedara como Cenicienta, como un gran elefante blanco, porque le iba a canibalizar, porque uno mismo, estando en Tegucigalpa, puede decir, bueno, me sigue saliendo me sale mejor igual agarrar mi vuelo nacional de Tegucigalpa, agarrar mi vuelo internacional de San Pedro, y no voy a estar como ya voy manejando. Entonces, por eso es que no podían coexistir ambas alternativas, y por eso nosotros peleábamos por hacer ese cierre total. Después lo dejaron abierto para vuelos nacionales únicamente. Mantenía un poco el riesgo activo, pero afortunadamente nosotros en colaboración con la gente de Múnich pudimos negociar para que esos vuelos nacionales quedaran limitados en cuanto a la cantidad de pasajeros que podían salir de aquí de Toncontín, para evitar de que toda esa gente se fuera en un vuelo grandísimo a San Pedro Sula y Palmerola no quedara en blanco. Buenísimo, buenísimo. Eric, ya tenemos un poco reducido el tiempo. Quiero preguntarte, ¿qué diferencia hay entre un proyecto de 200 millones de dólares a un proyecto de menor escala? ¿Qué encuentras de diferencia en cuanto a la formulación, la evaluación y la ejecución de esos proyectos? Sí, yo creo que como similitud en primera instancia, todos proyectos pasan por las mismas etapas, ¿no es cierto? O sea, un proyecto puede ser una MIPYME, un proyecto pequeño, tiene que pasar por la etapa de formulación, lo tenemos que evaluar y son las mismas etapas. Considero de que las complejidades no van tanto asociadas a esas etapas, porque proyecto chiquito, proyecto grande, pasa por las mismas etapas. Yo creo que las complejidades vienen más inherentes a la cantidad de entidades que están participando en los procesos, en los proyectos. Entre más cantidad de entidades están coexistiendo, cada una jalando agua para su molino, como habíamos dicho, más complejo va a ser. Ahora, si el proyecto, en cambio, tiene la misma cantidad de stakeholders y de entidades que están ahí financiando, la palabra que está de moda ahora, de veedores y todas esas cosas, no es que esté mal. Lo que está mal es que cada quien jale agua para su molino y no le importa el interés, el objetivo primario. Así es. En cambio, si todas estas entidades están involucradas con el objetivo que es en común, que es sacar adelante el proyecto y que el proyecto inicie operaciones en una determinada fecha, porque pareciera como un aspecto como un capricho, pero no es tanto así. Comprometer una fecha no es tanto un capricho. Comprometer una fecha es importante porque es la fecha en que se hacen todas las evaluaciones financieras, ¿verdad? Y se hacen todos los compromisos y demás. Entonces, si una entidad no le interesa esa fecha, entonces ahí hay problemas y es donde vienen los conflictos, ¿verdad? Y vienen los problemas
y sí que eso sí, los problemas sí que nos atañen a todos los que estamos participando. Entonces creo que esa vendría siendo como las complejidades y las diferencias, que a medida que el proyecto tiene una mayor inversión referencial, normalmente más gente está metida en ellos y eso es lo que le hace más complejo y desafiante. Muy bien, buenísimo. Eric, yo te invité a esta sesión, a esta plática, porque has compartido, has brindado la clase de gerencia de proyectos en la universidad también. Y te quiero hacer la siguiente pregunta basado en esa experiencia académica, pero también en tu labor como contralor financiero. A ver, ¿qué esperas de los demás consultores a cargo de aspectos comerciales y técnicos cuando eres un consultor financiero? ¿Qué esperas de otros profesionales que están coexistiendo, pues, o están trabajando en conjunto contigo? Es interesante la palabra consultor, porque claro, todos los proyectos normalmente, sobre todo de esta envergadura y cuando son industrias poco conocidas, como la aviación, se van a ocupar consultores y de diversas áreas. Teníamos nosotros consultores internacionales y de toda la cultura, ¿verdad? Teníamos a los alemanes por un lado que eran tipos más como está el estereotipo fríos, poco más directos. Teníamos otros consultores para temas arquitectónicos, otros consultores internacionales, un malasio estaba en temas arquitectónicos, de otros consultores internacionales para temas de ingeniería estaban unos colombianos, de ahí teníamos consultores locales para temas energéticos, constructivos, etcétera. Entonces, al menos lo que yo sí vi, que como lección aprendida que se ocupa, y yo creo que en proyectos en general, y se lo mencionaba a mis alumnos que he tenido en la clase de gerencia, es que el encargado del proyecto tiene que, o sea, tiene que tener claro, ¿verdad? Que al final tiene que haber una toma de decisiones ahí importante. Porque a veces pasa el problema, y eso es lo que yo pediría, y la próxima vez que esté involucrado en un proyecto de esta naturaleza, hay que procurar que haya una toma de decisiones y que esa toma de decisiones sea estructurada. Porque pasaba mucho de que quizás el gerente que manejaba el proyecto en aquella época era una persona un empresario, administrador de empresas muy capaz, muy bueno, con mucha experiencia, pero le faltaba conocimiento en estas otras áreas. Entonces, como quien dice, dejaba a que los consultores se encargaban de todo y descentralizaba demasiado las decisiones y pasaba de que los consultores nunca se ponían de acuerdo. Y eso traía problemas que después se fueron haciendo unos problemas muy caros, porque se tomaron decisiones más que todo por conveniencia de los consultores, ¿verdad? Porque recordemos que los consultores viven de eso, y el gerente es quien tiene que estar chispa y muy pilas de que al final esos consultores entreguen lo que tienen que entregar. Y que se estén tomando las decisiones adecuadas. Entonces, eso creo que enfáticamente eso sería lo que yo pediría, de que hay un proceso de toma de decisiones, que haya reuniones periódicas, sobre todo cuando hay gran cantidad de consultores y de gente involucrada, reuniones de distintos niveles, reuniones operativas y de campo por un lado, reuniones directivas por otro, y reuniones de toma de decisiones a nivel gerencial establecidas y con una periodicidad establecida también, porque si no cada quien agarra por su lado y al final no se decide nada. Ese sería mi Muy reflexión. bien, muy bien. Te agradezco muchísimo, Eric. Vamos a tener una segunda parte para hacer la última consulta. Te agradezco de antemano este tiempo que nos has brindado. Okay. No nos vamos a ningún lado, no hay problema.